Recibimos ahora a Simón Burlón, él es el encargado de Relaciones Públicas de Bomberos. Estaremos hablando de los incendios forestales, de la prevención. Estamos atravesando además una ola de calor, así que hay muchos temas de actualidad para desarrollar. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes, gusto. Bueno, temperaturas bien elevadas, ya lo que se pronostica por parte de meteorología es que vamos a enfrentarnos a un verano muy seco y aumentan las probabilidades de incendio forestal, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos una alerta por ola de calor en lo que es el litoral oeste y el centro del país. Y bueno, tenemos reportes diarios del índice de riesgo por parte de INUMED y todas las unidades de esa zona que están alertas por lo que pueda pasar. Bien. Eso te iba a preguntar, me parece interesante porque no se conoce mucho cómo trabajan mancomunadamente, ¿no?, entre INUMED y bomberos, justamente para tener todo este tipo de información que me parece relevante a la hora sobre todo de prevenir y de poder atacar rápidamente en caso de algún incendio. Sí, todos los días recibimos el reporte de INUMED, no solamente para incendios forestales, sino también las alertas de colores que se conocen a diario por tormentas, que también es importante para nosotros. Claro. Y bueno, ahora en verano empezamos con las alertas por el índice de riesgo de incendios forestales. Sí. A diario ellos nos informan y nosotros reportamos a nuestras unidades y ellos se preparan en base a esa alerta. Y hay, así como cuando hay una tormenta, el grado, por ejemplo, amarillo, el naranja y después el rojo, pero en cuestiones de calor, Sí. ¿En qué situación estaríamos hoy, por ejemplo? Bueno, yo hace un ratito me fijé y la ola de calor está indicado para todo lo que es litoral oeste y centro del país. Para toda esa zona el riesgo de incendio forestal es alto y medio, y después lo que es el este del país sí está un poco más bajo. O sea que la zona del litoral oeste está en rojo y naranja, o sea que es un riesgo importante. Pero recordemos que además este año tuvimos un incendio que creo que fue de los más grandes de los últimos años en la zona del litoral, ¿verdad? Exactamente. Fue el incendio más grande de la historia, el incendio forestal más grande. Y bueno, eso nos sirvió también para poder prepararnos para este año. Bien. ¿Cómo está preparado Bomberos como para atender qué fue lo que pasó, sobre todo en cuanto a personal, infraestructura, necesidades? Porque bueno, uno repasa la cantidad de bomberos que tenemos en nuestro país y parecen insuficientes. Bueno, después de ese incendio, obviamente que nos dejó un aprendizaje y nos pudimos preparar para este verano. El pasado 23 se hizo el lanzamiento del Plan Nacional de Protección Integral frente a Incendios Forestales y en ese lanzamiento se presentó cómo se va a trabajar. Más bien el incendio forestal no es algo que participa solo bomberos, siempre hay muchas instituciones, Ministerio de Defensa, gobiernos departamentales, los ciudadanos que trabajan ahí. Entonces lo que busca esto es que de una forma articulada se mejore el combate al incendio. Pero no solo eso, sino que también se trabajó en planificar la prevención, de que se puedan detectar a tiempo los incendios, que es muy importante, y después en combatirlos. Sí, porque también tiene consecuencias económicas claras. O sea, si tenés un equipo mejor preparado, tenés prevención, te evitas un montón de gastos también a futuro. O sea, al mediano plazo terminás ganando siempre con la prevención. Exacto. Por eso, primero prevenirlo. Si no se logra esto y el incendio se genera, poder detectarlo de forma rápida. Y una vez que se detecte, que el incendio sea pequeño y que la respuesta sea rápida y que se pueda extinguir rápidamente. Hay un tema con la prevención que me parece que les hace difícil el trabajo, que es la mano humana. Si no recuerdo mal, el caso del incendio, el más grande de la historia de nuestro país, fue generado por un humano, ¿no? Y ahí se me hace difícil pensar en lo que pueda llegar a prevenir bomberos y sí en el accionar rápido, veloz. Ahí cómo se manejan con esas cosas, porque es inevitable de que una persona pueda llegar a hacer eso y que bomberos pueda prevenirlo. Entonces ahí el siguiente paso es el accionar rápido. ¿Qué tan preparado hoy está bomberos para accionar rápido? Bueno, o sea, no hablando de la prevención y sí en la respuesta, para el verano, lo primero, en cuanto a recursos humanos, se contratan a 168 bomberos afrales. ¿Son suficientes? Sí, son suficientes para reforzar la parte más riesgosa del país, que es toda la zona costera y la zona forestada del litoral oeste. Bien. Estos bomberos se destinan a esos sectores y son formados específicamente para incendios forestales. Después se hace la instalación de destacamentos temporales, que son 5, que también dan una respuesta mucho más amplia de lo que es el combate a los incendios. Después, pasando a lo que es prevención, para este año
se instalaron 15 cámaras de detección en el litoral oeste. Ya, mira. Estas son cámaras con una tecnología muy avanzada y tienen un campo de detección muy amplio de muchos kilómetros y permiten que ante una pequeña columna de humo o una señal de fuego alerta rápidamente a una central y de esa forma se despachan los medios a ese lugar. Después también con la Sociedad de Productores Forestales, que también ellos tienen para proteger sus bosques y contribuir a nuestro trabajo, se instalan 3 bases con helicópteros y personal de bomberos, que también eso nos ayuda mucho porque permite una respuesta muy rápida. Para que se hagan una idea, hay destacamentos a veces que para poder llegar a una zona de un incendio en una camioneta pueden llegar a demorar media hora, 1 hora. Y con un helicóptero en 5 minutos Claro. Se llega con la brigada y se puede agarrar el incendio pequeño y poder extinguirlo. Ahora, yendo un poco a lo que decía Alejo en cuanto a la irresponsabilidad humana o la intencionalidad humana, es el porcentaje más alto, ¿no? O sea, la mayoría de los incendios ocurren por esta causa, ¿verdad? Exactamente. Nosotros atribuimos al factor humano, no necesariamente a la intencionalidad, que ahí, como tú lo decías, es difícil poder trabajar en esa parte. Sí. Pero en el factor humano, por accidente, por descuido, responsabilidad. ahí sí, exactamente. Ahí podemos trabajar porque podemos trabajar para que la persona tenga conciencia. A veces la gente no tiene noción de, por ejemplo, si hacen un fuego en un lugar determinado para hacerlo, que esté siempre vigilado, que cuando se vayan a asegurarse de que esté Igual extinguido. está prohibido ahora hacer fuegos al aire libre, Exactamente. ¿verdad? Hasta abril. Está prohibido desde el 1 de noviembre hasta todo abril realizar cualquier tipo de quema, por ejemplo, limpiar un terreno, quemar hojas, eso está prohibido. Sí hay algunas excepciones, por ejemplo, para cocción de alimentos, y ahí es cuando nosotros podemos dar algunas recomendaciones Claro. en cómo hacerlo. Siempre tiene que ser en un lugar determinado, en un parrillero o en un sector en el suelo donde haya 5 metros, no haya vegetación, que haya un medio para poder extinguirlo rápidamente, que siempre esté vigilado. Nosotros pensamos que si se siguen estas conductas podemos reducir el número de incendios. Es decir, continuando o por lo menos aplicando estas recomendaciones que ustedes hacen año a año, porque la verdad que la hacen todos los años, no debería de suceder esto, por lo menos a nivel accidental, ¿no? Exactamente. A nivel accidental nosotros pensamos que no debería suceder. Sabemos que de igual forma sucede, Pasa, claro. pero nuestro objetivo es que no suceda. Totalmente. Y además, digo, está bueno, ya que estamos en un medio de comunicación, alertar a la población en el sentido de que capaz que hay gente que no es que tenga la mala intención, sino que no sabe que está prohibido. Claro. Y también a un vecino que de repente se pueda acercar a otro y le diga, mirá, no hagas este fuego porque está prohibido, y ante la negativa puede llamar y denunciar. Hay multas que son en algunos casos muy elevadas. Sí, hay multas y también nosotros enteramos de la justicia y puede haber sanciones o prisión, pero lo importante es que todos tengan conciencia de que está prohibido, que no se haga, y si algún vecino ve algo, que lo pueda denunciar. Sí, o que primero que de repente se acerque, si es algo que se da cuenta que no es intencional, y si no hay buena respuesta, claramente que hagan la Exacto. denuncia correspondiente, está clarísimo. Teniendo, perdón Paula, en cuenta el incendio que fue a principios de este año, que de magnitudes históricas para nuestro país, Sí. ¿hubo una nueva repartición, digamos, de los efectivos? ¿Se va a destinar más efectivos para un lado, a diferencia del año pasado, por ejemplo? ¿O se va a repartir igual que siempre? No, obviamente que nos llamará, o sea, Sí, sí. el foco de atención también va para el litoral oeste, porque siempre era más bien la prioridad la zona costa. costera, Sí, total. donde no solo hay vegetación, sino que en verano hay mucha circulación de personas. Entonces a esos lugares también se destinó más bomberos. Los 168, estos que mencioné, Zafrales, también se va a dar prioridad a esa zona. Esto para que la respuesta sea más rápida para ese lugar. Y lo que yo nombraba de las cámaras, las 15 cámaras, están todas en ese lugar, que antes no había. Y aparte de eso hay recorridas aéreas que, según el riesgo de ese día, son la cantidad de recorridas que se hacen. Son aviones que recorren los bosques y ante cualquier columna Foco de de humo calor, claro. reportan con ubicación y foto. Es evaluado por una central y en caso de ser necesario se despacha el helicóptero y se avisa al destacamento. O sea que en ese sentido, poder detectarlo a tiempo y mandar los medios
¿Y cómo se hace para confluir esta atención que se le tiene que poner tanto a la zona costera como al litoral oeste para no descuidar el resto de las zonas que también tienen actividades quizás un poco más mermadas, pero que tampoco se la puede dejar sin, ¿no?, atención? Exacto. A las actividades normales que siempre bomberos tiene, rescates, incendios en estructura, en verano se le suma los incendios forestales. Entonces lo que se busca de alguna forma, por ejemplo en el caso del recurso humano, las licencias, por ejemplo, de bomberos se dan a partir de marzo hasta noviembre. Claro, esto es como una zona, un momento Ahí de va, zafra. un momento de zafra que están todos los bomberos trabajando y aparte tenemos el refuerzo de los zafrales. No, y además, ¿hay bomberos voluntarios? ¿Cómo es que se trabaja con ellos? También tenemos la colaboración de los bomberos voluntarios que hay en todo el país. Todavía se está trabajando porque a veces es complejo todo el tema de la seguridad, del civil trabajando con bomberos, pero se ha avanzado mucho, hay protocolos y ellos ante un incendio forestal también pueden colaborar con nosotros. Bien, cambiando de tema y yendo a algo que de repente es más anual, vinculado con la habilitación de bomberos. Se dio a conocer el pequeño porcentaje de habilitación de bomberos que hay, por ejemplo, en los centros educativos, que no llega ni al 10%. ¿Cómo se trabaja y por qué es que está pasando esto? Bueno, en realidad no es solamente en los centros educativos, sino que en la gran mayoría de los edificios. Sí. Hay que recordar que la ley 15896, en su artículo 4, establece que todos los edificios tienen que tener la habilitación de bomberos. Lo único que está exceptuado de esto es una vivienda donde vive una familia. Si uno se pone a pensar, todo debería tener un complejo de 2 viviendas. Llama la atención de repente lo de las escuelas porque uno piensa deberían estar protegidas, son lugares donde hay un montón de niños, deberían tener la protección necesaria. Se llegó a conocer que la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, no tenía la habilitación de bomberos. Bueno, a veces nosotros sabemos que puede ser complejo porque es una inversión económica que puede ser costosa. ¿De cuánto es, sabes, más o menos? Y varía mucho según el establecimiento. Pero, por ejemplo, un establecimiento grande donde haya muchos funcionarios, muchos turnos, la superficie sea amplia, ahí va a llevar una instalación hidráulica, que eso es bastante costoso, una detección de incendios, que también es costosa. O sea, los medios hay que hacer una inversión. Sí, miles de dólares. Exactamente. Por eso es un poco complejo para a veces las instituciones costearlas, pero con los centros educativos hay un convenio para que de a poco se vaya actualizando y que se vaya normalizando todo, y pensamos que en algún momento la mayoría de los centros educativos van a estar vigentes. Sí, y a nivel de tiempos, hoy en día es rápido sacar. Sí, la normativa ha ido cambiando y evolucionando para que el tiempo sea el menor posible. Antes era un proceso que demoraba porque dependía de una inspección. Entonces, para hacer un ejemplo práctico y que se entienda, se presentaba el proyecto, bomberos lo tenía que observar muchas veces, a veces demoraban en levantar esas observaciones, después había inspecciones, que las inspecciones también habían observaciones que no se levantaban, entonces eso se dilataba en el tiempo. Hoy en día es todo en base a declaraciones juradas, entonces prácticamente que es automático. Se presenta un proyecto, es evaluado, es aprobado, todo en base a responsabilidades, de declaraciones, entonces muy rápido. Después hay una capacitación, a veces lo que puede llegar a demorar son las obras en las instalaciones. Cuando se requiere hay que recordar que, claro, una instalación de detección puede llevar un año de obra, la instalación hidráulica también, son tanques de agua, cañería. Entonces a veces la dilatación del tiempo está sujeto a eso y no tanto a bomberos porque eso es automático. Claro, sí, llamó mucho la atención, por ejemplo, recordarán los televidentes, incendio en un hotel del centro que dependía del Ministerio de Desarrollo Social, o que el Ministerio de Desarrollo Social contrataba para alojar allí a personas que lo necesitaran, y terminó falleciendo una mamá y 3 niños resultaron gravemente heridos. Entonces uno piensa, si estos lugares no tienen la habilitación, cuando de repente, pero bueno, es algo que se repite a lo largo y ancho del país. Exactamente, o sea, Bomberos trabaja a demanda de las instituciones, de quien lo va a solicitar, y muchas veces los controles a veces dependen de los gobiernos departamentales, entonces varía mucho eso. Puede haber algún departamento que esté muy bien y se controle mucho, capaz que algún otro no tanto, pero las solicitudes son a demanda y Bomberos trabaja a demanda.
Bien. No, me interesaba si tenían un dato de cuántas habilitaciones, por ejemplo, están en trámite, que eso es algo bien conocido, de que tienen la habilitación en trámite y trabajan a pesar de no haber completado eso. Si tienen algún dato de, por lo menos, cuántas están en trámite como para saber más o menos el dato. No tengo ese número, esa cifra, pero sí hay lugares, como veíamos hoy en el ejemplo, instalaciones, por ejemplo, una fábrica, Sí. donde hay muchos funcionarios, las instalaciones son complejas, entonces para que no sea toda una inyección económica todo de una y que sea costoso y que se demore, hay planes que son en el tiempo. O sea, en el primer año se puede instalar la parte hidráulica, en el segundo año se puede instalar la parte de detección, las capacitaciones se van haciendo en un tiempo más que le dé a la empresa para que pueda funcionar y costear esos gastos que si no trabaja no pueden costearlo. ¿En qué otras, obviamente cuando uno habla de bomberos y sobre todo en esta época del año piensa en incendios forestales, que probablemente sea lo más frecuente? ¿En qué otras situaciones participa bomberos de manera bastante cotidiana? Bueno, a veces las personas no tienen mucha idea de lo que trabaja bomberos, pero a diario, todos los días tenemos muchas intervenciones y son variadas. Por ejemplo, rescate de animales, de todo lo que te puedes imaginar, caballos, en zanjas, perros en cunetas, de todo tipo. Yo, para que tenga un panorama de la diversidad de accidente de tránsito. Accidente de tránsito con personas atrapadas, eso es también a diario. Inspecciones en estructuras, también tenemos muchas. Después lo que es incendios, también incendios en estructuras, pero por ejemplo los contenedores es algo que principalmente en la zona metropolitana demanda mucho recurso, vehículo y personal durante las 24 horas, abocados a los contenedores. ¿Se sigue dando con tanta frecuencia? Sí, se da. En Montevideo principalmente hay 3 camionetas que están 24 horas, 24 horas, no para nunca, para los contenedores. Ahora en esta época, a fin de año, se incrementa este número. Y después algo que a veces llama la atención, también vamos a los centros de emergencia a sacar alguna joya que se pueda quedar atorada. Es variado. Pero eso es ¿Y en verano en cuánto aumentan las intervenciones? Porque tengo entendido que en verano casi se duplica o más todavía las intervenciones. El año pasado hubo un día que todos los destacamentos de la zona metropolitana, que es Montevideo, Canelones y San José, estaban todos al mismo tiempo trabajando. O sea, y habían otras intervenciones en cola que no podían ser atendidas en ese momento porque imagínate que los 17 destacamentos en un mismo momento estaban todos trabajando y fuimos saturados en ese momento. Sí. ¿Cuál es la recomendación, como para ir cerrando por parte de bomberos, ante una situación de incendio? Obviamente dependerá de la magnitud, pero ustedes aconsejan que una persona que sienta que tiene posibilidades de intervenir, intervenga mientras otra persona llama al 911. ¿Cómo es lo que ustedes recomiendan? Bueno, en esta época vamos a hablar de los forestales. Lo primero importante para nosotros es que se pueda avisar con rapidez, a tiempo. Posible. No solamente si lo visualizan, es importante, por ejemplo, si ven una columna de humo a la distancia, ya es importante que se haga esa alerta, porque con el cruzamiento de datos se puede determinar dónde es el lugar, se mandan los medios rápidos, y en este tipo de incendio lo importante es poder detectarlo a tiempo y combatirlo cuando es pequeño, porque después que pasa el tiempo y crece, se hace complejo. ¿Todo se centraliza en el 911, 911? Exactamente, todo al 911, que ahí nosotros recibimos la llamada y despachamos los medios. Después, en cuanto a combatir el incendio, nosotros no lo recomendamos, salvo que la persona se sienta segura y si ve que es pequeño. Claro. Y se debe sofocar. Exactamente. Con cualquier medio de extinción que puede ser agua o a veces puede ser un balde con arena, golpearlo con algo, de esa forma lo sofocamos y lo extinguimos. Pero hay que recordar que siempre y cuando la persona se sienta segura y que no se vaya a exponer su integridad física para extinguir el incendio. Claro. Lo importante siempre, que cualquiera lo pueda hacer, es avisar. Y colocarse siempre entre el fuego y la salida, ¿no? Exactamente. Eso a veces tenemos ese problema cuando
las personas quieren colaborar a veces y a veces se exponen mucho. Y esa es una recomendación, sí, ponerse entre el fuego y la salida, porque el incendio forestal también nos puede dejar encerrados y nos quedamos sin salida. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Por favor, la verdad, a las un gusto recibirte y esperemos que no se den incendios forestales, al menos de no gran magnitud, o alguno va a ocurrir obviamente, pero esperemos que se controle lo máximo posible. Bueno, sí, nosotros sabemos que normalmente tenemos incendios, pero esperemos que este año esté tranquilo. Muchas gracias por el tiempo. A las órdenes.